Bien, hermanos, una vez más agradecidos con nuestro Señor que nos concede, hermanos, este privilegio y esta gran bendición, hermanos, de poder tener la instrucción, ¿no?, catequética en la iglesia por medio de estas preguntas que estamos estudiando en el Catecismo Menor de Westminster. Hoy vamos a continuar, hermanos, avanzando en nuestro estudio y en la exposición de los 10 mandamientos o la ley moral del Señor, y continuando donde nuestro hermano nos había dejado la anterior semana, que era el 6º mandamiento. Hoy vamos a ver y vamos a contemplar las preguntas que corresponden al 7º mandamiento. Este mandamiento tiene 3 preguntas, la pregunta 70, 71 y 72, que son las preguntas, hermanos, que vamos a estar contemplando y viendo en esta noche. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 70, que dice: ¿cuál es el 7º mandamiento? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Yandira que pueda darnos la respuesta de la pregunta 70. ¿Cuál es el 7º mandamiento? El 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Perfecto, gracias, hermano. Entonces, este mandamiento se encuentra en Éxodo, ahí está el texto, Éxodo 20:14, y corresponde, como dice la pregunta, al 7º mandamiento, hermanos. Si se dan cuenta, es bastante cortito, ¿no? No cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio. Ahora, vamos a hacer algo tal vez un poco más didáctico en esta noche. Y antes de que ustedes tal vez vean las respuestas, ¿cuál es el entendimiento inicial que ustedes tenían acerca de este mandamiento? ¿No? Y normalmente cuando hacemos esa pregunta, hermanos, caemos en el mismo error que los otros mandamientos, ¿no? Reducimos la prohibición de este mandamiento, porque aquí está en un aspecto negativo, ¿no? No cometerás, el Señor está prohibiendo algo. Pero lo que hacemos es reducirlo simplemente tal vez al acto, ¿no? O sea, a ese acto cuando una persona, digamos, que está casada, es infiel a su esposa y tal vez se junta o se llega a otra mujer, y ahí decimos que ha cometido adulterio. Y a veces creemos que cometer adulterio tiene que ver, hermanos, solamente con el acto físico, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender que no se limita solamente a eso, ¿no?, sino que este mandamiento implica muchas cosas más y que nosotros debemos recordarlas, porque, hermanos, el Señor, cuando nos ha salvado y nos ha llamado a sus caminos, nos ha llamado también a vivir una vida pura sexualmente hablando, ¿sí? Y este mandamiento nos va a hablar de eso, acerca de la pureza sexual en varias esferas y en varias áreas, ¿sí? Todo cristiano verdadero debe conformar su vida a la palabra del Señor, a los mandamientos del Señor. Pero específicamente, este mandamiento es muy importante por el tiempo en el cual nosotros vivimos, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo que está caído, pero que sexualmente también es bastante depravado y existe bastante impureza sexual a nuestro alrededor. Todo el tiempo estamos siendo contaminados por medio de la impureza sexual, ¿sí? Ya sea en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión. Hermanos, si nosotros analizamos todo lo que nosotros a veces vemos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, en esta noche que estamos siendo constantemente, ¿sí?, bombardeados con esto, ¿no? Tal vez no explícitamente, ¿no?, pero por lo menos indirectamente sí, hermano, ¿sí? Por lo menos indirectamente sí. Para eso, entonces, vamos a seguir con el orden que nuestros hermanos han establecido para explicar los mandamientos. Y vamos a ver ahora, entonces, la pregunta 71, ¿sí? La pregunta 71. La pregunta 71 nos va a hablar de los requerimientos
del séptimo mandamiento. ¿Sí? Los requerimientos del séptimo mandamiento. Dice la pregunta 71, ¿qué se requiere en el séptimo mandamiento? Y vamos a pedirle a nuestra hermana Nair que pueda compartir con nosotros la respuesta. El séptimo mandamiento exige la preservación de nuestra propia castidad, así como la de nuestro prójimo, en el corazón, en el hablar y en la conducta. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Entonces, el séptimo mandamiento, cuando hablamos de los requerimientos, no se olviden que es un sinónimo de decir lo que este mandamiento básicamente está ordenando, ¿sí? Es un sinónimo, requerimiento a ordenar, lo que el Señor está exigiendo, no solamente de los cristianos, sino de todo ser humano. El Señor está exigiendo esto. ¿Y qué está exigiendo? Como bien leía nuestra hermana, a que preservemos, ¿sí? Y aquí esta palabra es importante, la vamos a poner con mayúsculas. Preservar, ¿sí? A que preservemos la castidad, ¿no? Y la respuesta utiliza dos sujetos, ¿no? En primera instancia, nuestra y de nuestro prójimo o nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, ¿qué requiere este mandamiento? Que preservemos la castidad. Y la castidad, hermanos, ha de entenderse como pureza, ¿sí? Pureza sexual. Porque hoy en día, muchos cuando hablan de esta palabra, si ustedes buscan la definición inclusive, muchos dicen que la castidad es abstenerse de cualquier tipo de relación sexual. Pero la palabra del Señor no prohíbe las relaciones sexuales, solamente que están limitadas, tienen un contexto donde las relaciones sexuales, hermanos, que es en el matrimonio, tienen la bendición de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos de un contexto ajeno a ese, cualquiera sea que se manifieste, entonces se manifiesta este pecado de la impureza sexual. Entonces el Señor con esto está exigiendo pureza sexual, castidad nuestra y también hacer los esfuerzos lícitos para preservar la pureza sexual de nuestros semejantes o de nuestro prójimo. Por eso dice, el séptimo mandamiento requiere que preservemos nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo en tres cosas, ¿sí? Corazón, palabra y conducta. Corazón, palabra y conducta. Entonces, esto ya nos va introduciendo un poco más, hermanos, a lo que les decía un principio, ¿no? No solamente se limita esta prohibición al acto, porque eso podríamos decir que está con el aspecto de la conducta, sino que una persona, ¿no? Por deducción podemos concluir, puede cometer adulterio en el corazón, sin necesidad de caer en el acto sexual. O puede cometer adulterio por medio de un vocabulario o una conversación lasciva e impura, que tienda a eso. Como hoy, por ejemplo, muchos jóvenes, ¿no? Hablan como si fuera cualquier cosa esto, ¿verdad? Están transgrediendo este mandamiento. ¿Por qué? Porque el Señor en este mandamiento requiere que preservemos la castidad, la pureza en nuestro corazón, en primera instancia, en nuestras conversaciones y en nuestro hablar, y en nuestras acciones y en nuestro comportamiento, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, si nuestro hermano Bernardo puede leer Timoteo 2:22, vamos a ver la castidad en el corazón. Timoteo 2:22. Perdón, segunda Timoteo 2:22. Así dice la palabra del Señor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los
Entonces Pablo aquí le escribe a Timoteo, que era un joven ministro, y le dice claramente, ¿no? Le exhorta que debe huir de las pasiones juveniles. Y no solamente eso, sino que debe seguir la justicia con los que de corazón limpio, ¿no?, invocan al Señor. Entonces, la pureza sexual en el corazón, hermanos, es importante. David oró en el Salmo 51, crea, Dios mío, un corazón puro y recto dentro de mí. ¿Sí? Entonces, recuerden, este mandamiento requiere pureza, castidad, en primera instancia en nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Sí? Del corazón mana la vida, hermanos. También, obviamente, en palabra, y aquí tenemos que citar tal vez un texto que el apóstol Pablo dice, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Hermanos, tal vez a veces no cometemos adulterio con el corazón, pero ¿cuántas veces hemos transgredido este mandamiento con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos dirigido tal vez a una persona del sexo opuesto de manera impura, hermanos? ¿Sí? Ya sea con oscuras intenciones en nuestro corazón o con palabras que provocan eso, hermanos. Hoy en día vivimos en un contexto que es común esto. Es tan común que ya no vemos, hermanos, que esto está mal. Pero la palabra del Señor dice que nuestro hablar debe ser con pureza, en toda santidad, sazonada con gracia. ¿Sí? Y finalmente, la Escritura también, hermanos, nos exhorta a tener una conducta, un comportamiento casto. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra hermana Yandira puede leer en 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 3. Capítulo 3, versículos 1 al 3. Sí. Así dice la palabra del Señor. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Amén. Gracias, hermano. Entonces, vuestra conducta sea casta y respetuosa. ¿Sí? Y aquí el apóstol Pedro, por ejemplo, da un ejemplo, ¿no?, de cómo se debe manifestar, que es en la vestimenta. Se debe ver la pureza. Aquí hablando en cuanto tal vez a las hermanas, ¿sí? Pero no solamente obviamente se limita a eso, hermanos, sino que toda nuestra conducta no debe ser una conducta impura, lasciva, provocadora, sensual, ¿no? Toda nuestra conducta, no solamente el acto, hermanos, ¿sí? Entonces, algo que ya tenemos que cambiar en nuestra mente. Y cada vez que nosotros, hermanos, hemos caído en esto, ya sea con el corazón, con la palabra o con nuestras acciones, hemos cometido adulterio, hermanos. ¿Sí? Hemos cometido adulterio. Tal vez no hemos llegado al acto en sí, pero ya hemos adulterado en el corazón o con nuestras acciones o nuestras palabras. ¿Sí? Y esto, hermanos, que nuestros hermanos aquí han presentado en esta pregunta 71, está de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús enseñó exactamente esto, hermanos. Nuestro Señor Jesús enseñó eso. No sé si se acuerdan en qué pasaje está, pero claramente el Señor amplió, ¿no?, y dio la correcta interpretación de la ley. ¿Sí? Porque había confusión en medio del pueblo del Señor en esa época. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y nuestra hermana Nair, si puede leer de los versículos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30.
Nuestro Señor Jesús enseñó esto. Así dice la frase: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿No? Entonces miren, ¿qué dice el Señor en el versículo 28? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, el mismo hecho, pero no es una mirada cualquiera, ¿no? Sino es una mirada lasciva, impura. Ya adulteró en su corazón, ¿no? Ya cayó en este pecado, ya transgredió este mandamiento. Por tanto, y miren, aquí el Señor está diciendo, y esto nos lleva a nuestras aplicaciones, hermanos, ¿sí? Está prescribiendo cómo debemos luchar contra este pecado, que va muy acorde a lo que nuestro hermano leía acerca de lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que debemos tomar medidas drásticas para luchar contra este pecado. Aquí el Señor está usando una hipérbole, ¿sí? El Señor no está exhortando a la mutilación, hermanos, a sacarnos los ojos, cortarnos las manos, no está diciendo eso, literalmente. Lo que está diciendo es que se deben tomar las medidas más estrictas, más duras, para evitar caer en eso. O sea, si algo nos es de tropiezo, ¿sí? Ya sea el celular, ya sea la computadora, ya sea la televisión, que nos lleve a caer en esto, debemos tener medidas estrictas, tomar medidas, cartas en el asunto, para evitar caer en este pecado, ¿sí? Eso es lo que el Señor está aquí diciendo, enseñando por medio de esta hipérbole, hermanos. Entonces, ¿qué requiere el séptimo mandamiento? Que preservemos la castidad nuestra y de nuestro prójimo en corazón, palabra y conducta, ¿sí? Ahora, hermanos, vamos a pasar a las aplicaciones, ¿sí? Y vamos a dar algunos ejemplos de cómo nosotros podemos observar esto, ¿sí? Cómo nosotros podemos guardar y preservar, en otras palabras, la castidad, ¿sí? Entonces, una primera cosa, hermanos, es la vigilancia de nuestros ojos. La vigilancia de nuestros ojos. ¿Cuál es la ventana del alma? Según la palabra del Señor, los ojos. Nuestro bendito Señor Jesucristo dijo que si los ojos son malos, todo va a ser contaminado, ¿sí? Entonces, una de las maneras por las cuales de nosotros de manera práctica, hermanos, vamos a preservar la castidad es teniendo cuidado de lo que nosotros vemos, ¿sí? Cuidando las ventanas del alma, que son los ojos, ¿sí? Debemos entonces vigilar nuestros ojos, pero también debemos vigilar nuestros oídos. Porque recuerden, hermanos, que no solamente nos contaminamos o somos tentados a la impureza por medio de lo que vemos, sino también por medio de lo que oímos. ¿Por qué? Aún nosotros no pronunciemos tal vez o tengamos conversaciones lascivas, si nosotros nos exponemos a otro contexto diferente a este, seguramente va a haber una persona que va a hablar de estas cosas con liviandad y de manera pecaminosa. Y nosotros tenemos que cuidar eso, porque también los oídos pueden ser unas puertas para que esto entre, ¿sí? Recuerden, debemos preservar el corazón, pero también las palabras, y eso tiene que ver con lo que escuchamos y con lo que hablamos, hermanos. Entonces debemos vigilar prácticamente nuestros sentidos. Segunda forma práctica en la cual nosotros vamos a poder preservar la castidad es teniendo o frecuentando compañías santas, amistades, santas. Amistades santas. Arthur Pink
tenía una frase muy hermosa, hermanos. Él decía que las aves, si se dan cuenta, las aves siempre vuelan normalmente con las de su misma especie, ¿no? Si son palomas, están con palomas. Y los cristianos debemos frecuentar con cristianos. Nuestras amistades, no quiere decir que nosotros en ningún sentido nos relacionemos con ninguna persona que no sea cristiana, porque debemos alcanzarlos con el Evangelio. Pero lo que estamos diciendo aquí es que debemos tener y frecuentar amistades santas. Eso va a ser una manera objetiva de cuidarnos de esto, hermanos. Porque las personas que no tienen al Señor normalmente andan en estas cosas, ¿sí? Nosotros tal vez antes de conocer al Señor andábamos. Pablo dice a los cristianos, ¿no? Ustedes en otro tiempo andaban en fornicaciones, lascivias, inmundicias. Pero ahora ya no más, ¿sí? Ya no más. Por eso debemos andar con los santos. Y es una manera en la cual vamos a preservar también nuestra castidad, ¿sí? O se debería, hermanos. Otra manera importante es tener modestia en el atavío, ¿sí? Modestia en la vestimenta, vamos a poner. Bien, esto se aplica tanto a los varones como a las mujeres, pero principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en nuestro contexto, hermanos, normalmente, ¿quiénes son las personas más inmodestas? Las mujeres. Y por medio de su vestimenta muchas veces tientan a los varones, ¿sí? A codiciarlas en su corazón, a tal vez desearlas de manera impura. Inclusive, eso puede llevar a una provocación y puede llevar al mismo acto sexual, ¿sí? Entonces, la Escritura exhorta, y no por algo Pedro, hermanos, porque recuerden que Pedro está hablando inspirado por el Señor, se dirige a las mujeres en cuanto a esto, ¿sí? No quiere decir que no haya ninguna aplicación para los hombres, porque también podemos caer en esto. Pero normalmente la exhortación en la palabra del Señor va en este punto a las mujeres. Y es una manera, hermanos, de preservar su castidad, ¿sí? Y también la castidad de otros, ¿sí? Esto, hermanos, es algo que se debe cuidar en la iglesia. Y que damos gracias al Señor que en este tiempo el Señor nos ha guardado de esto acá, ¿sí? Pero debemos seguir cuidando, hermanos, porque esto es importante, la modestia en la vestimenta. Otra manera también de preservar la castidad, ¿sí? Es algo que el mismo Señor ha instituido, ¿no? Que es el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es la herramienta, el instrumento que el Señor ha provisto para preservar la impureza sexual. Toda persona que no tenga el don de continencia debe casarse, porque es mejor casarse que estarse quemando en las pasiones juveniles y en estas cosas que tienen que ver con la impureza sexual. Pero no solamente casarse, sino que cuando uno se casa debe cumplir el deber conyugal. Deber conyugal. ¿Y qué es eso? Quiere decir, como hemos aprendido, hermanos, en la serie que hubo hace tiempo, debe decir que entre los cónyuges deben mantener con cierta frecuencia las relaciones sexuales para evitar que sean tentados por el enemigo, ¿sí? ¿Es una manera de preservar la castidad, sí o no? Sí. ¿Y quién la ha instituido? El sabio y todopoderoso Dios nos ha dado un lugar donde las relaciones sexuales son puras. ¿Qué dice Génesis 3, hermanos? Dice que cuando Adán tomó a su mujer, él y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque ese es el lugar que Dios ha creado para que eso se dé ahí. No como el mundo hoy en día nos vende, hermanos, ¿no? Si ustedes van a 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, del versículo 1 en adelante, escuchen lo que dice la palabra del Señor.
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando, hermanos, escuchen esto, dos cónyuges no se juntan, no cumplen con su deber conyugal, están traspasando este mandamiento, hermanos, porque están, en vez de preservar, están incitando a su pareja a la impureza sexual, a que sea tentado con eso, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, hermanos. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y finalmente, de manera práctica, nosotros debemos preservar nuestra castidad y la de nuestros semejantes, evitando toda ocasión de tropiezo. Los tropiezos, ¿sí? Y las tentaciones. Hermanos, nosotros vamos a ser tentados en esto. ¿Y qué debemos hacer? Debemos evitar. ¿Qué hizo José cuando fue tentado por la mujer de Potifar? Huyó, escapó. Literalmente eso dice la Escritura, hermano. Escapó, ¿sí? La Escritura dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que se queme? Estas cosas, hermanos, estas pasiones son como fuego que arde en nuestro corazón, ¿sí? Dios nos ha hecho, o sea, tenemos eso en nuestros corazones, hermanos. Tenemos que mortificarlo. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que huir, hermanos. Tenemos que evitar las situaciones de tropiezo. Si sabemos que algo nos va a hacer caer, es mejor evitarlo, hermanos. Evitarlo, ¿sí? Cada uno sabe qué cosas le son de tropiezo. Para algunos pueden ser las redes sociales y para otros no. Para unos puede ser la televisión y para otros no. Aquí debemos ejercer el discernimiento, hermanos. Cada uno se conoce cómo es tentado en cuanto a esto. ¿Qué debemos hacer? Evitar. Y cuando evitamos, preservamos nuestra castidad y la de nuestros semejantes. Hasta ahí, hermanos, la pregunta 71, que nos habla de los requerimientos. Recuerden estas 5 aplicaciones, ¿no? Vigilen sus ojos, procuren frecuentar o tener comunión con los hermanos, seamos modestos en nuestra vestimenta. Si no tenemos el don de continencia, procuremos casarnos, ¿sí? Y cumplamos nuestro deber conyugal cuando estemos en el matrimonio y evitemos todo lo que nos pueda hacer de tropiezo, hermanos. Examinemos nuestra vida. Si hemos estado luchando con este pecado, hay perdón en Cristo, hermanos, pero también nosotros debemos avanzar. No podemos todo el tiempo estar cayendo y recayendo en estas cosas, siendo lascivos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, hermanos, ¿sí? El Señor nos ha rescatado de esto. Solo sabe el Señor en qué cosas hemos andado tal vez en el pasado, hermano, y de las cuales tal vez ahora nos avergonzamos. Pero ahora, como hijos de luz, debemos andar en la luz, hermano, ¿sí? Debemos andar en la luz. Vamos a pasar entonces ahora a la pregunta 72, que es la última en esta noche. Y que el Señor, hermanos, nos ayude a luchar con esto, ¿sí? Esta va a ser una lucha tal vez para muchos de nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Porque este es un pecado que a veces está muy arraigado a nuestro corazón. La pregunta 72 nos va a hablar de las prohibiciones
del séptimo mandamiento. Las prohibiciones del séptimo mandamiento. ¿Qué dice la pregunta 72? Dice, ¿qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? Nuestro hermano Bernardo, si puede leer la respuesta. El séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción deshonesta. Perfecto. Gracias, hermano. Entonces, el séptimo mandamiento prohíbe, ¿sí?, tres cosas, ¿no? Vamos a poner aquí la palabra. Tres cosas. Pensamientos deshonestos, palabras deshonestas y acciones deshonestas. ¿Sí? Esas tres cosas prohíbe el séptimo mandamiento. Si nosotros leemos la palabra del Señor, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, vamos a leer versículos 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a anotar aquí el pasaje. Efesios 5, 3 y 4. Dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En ese versículo que hemos leído, hermanos, están claramente prohibidas esas tres cosas, ¿no? Nuestro hablar, nuestros pensamientos y también nuestras acciones. Que no haya eso deshonesto, eso impuro en nosotros. Lo que el Señor nos mandaba positivamente, eso también tiene una implicación negativa, la cual está prohibida en este mandamiento. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy presente, hermanos, ¿sí? Ahora, debemos aquí también aplicar esto en cuanto a las prohibiciones, ¿sí? Y aquí, hermanos, cuando hablamos del adulterio, ¿sí?, hay varios pecados sexuales que están implícitos. Entonces, cuando el Señor dice, no adulterarás, el Señor está prohibiendo toda relación sexual ilícita, que no solamente es cuando una persona que es casada le es infiel a su esposa, ¿sí? Entonces, cuando dice no adulterarás, tenemos que hablar en primera instancia de las relaciones sexuales. Y debido a la depravación que hay en todas las naciones de la tierra, hay muchas abominaciones, ¿sí? Entonces, en cuanto a las relaciones sexuales, hermanos, el Señor está prohibiendo, ¿qué cosa? Número 1, y esto es importante que ustedes sepan, porque no es lo mismo. Lo que es obvio es el adulterio, ¿sí? Este mandamiento claramente y explícitamente prohíbe el adulterio. Entonces, que una persona casada se una a otra persona que no es su esposa. También en este mandamiento, no adulterarás, está prohibida la fornicación, que no es lo mismo. La fornicación es cuando dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? Está también prohibida aquí, hermanos, las violaciones. ¿Cuán frecuente, hermanos? Miren, y esto no debemos perder de vista, hermanos. ¿Con cuánta frecuencia se escucha en las noticias que una persona ha abusado sexualmente de otra? De niños, de mujeres.
aún de hombres. Las violaciones están prohibidas, hermanos, en este mandamiento. Asimismo también el incesto. ¿Sí? El incesto. El incesto, hermanos, en la Escritura hay relaciones sexuales que no debemos tener con parientes cercanos. Si ustedes leen Levítico 18, luego en sus hogares, Levítico 18 va a decir hasta qué grado de parentesco, hermanos, está prohibido. ¿Sí? Por ejemplo, con la esposa de tu padre, con tu hermana. Levítico, el Señor ha prescrito esto. ¿Sí? Las relaciones incestuosas son las relaciones con familiares cercanos que la Escritura claramente, hermanos, prohíbe. También, obviamente, las relaciones, aquí se utiliza la palabra sodomía, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Ya sean lesbianas o homosexuales, ¿sí? Están prohibidas, esas son abominaciones delante del Señor. Y debemos decirlo como es, hermano. Como es. No importa lo que el mundo ahora nos quiera vender, hermanos. Eso está prohibido en este mandamiento. No adulterarás. Significa que todo este tipo de relaciones están prohibidas, hermanos. ¿Sí? Todo esto. Entonces, lo único que está permitido sería las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer en el contexto matrimonial. Y por eso la Escritura dice: honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. ¿Sí? Ahora, también aquí, hermanos, debemos entender, dentro de las prohibiciones, que no son, esto tiene que ver tal vez con los actos, ¿no? Se dan cuenta, tiene que ver con las acciones, porque estos son actos que se concretan. Pero hemos dicho que este mandamiento también implica el corazón, ¿sí? Y también implica las palabras. En cuanto al corazón, debemos decir, entonces aquí vamos a poner acciones para que se acuerden, ¿ya? En cuanto al corazón, ¿qué cosa, hermanos, está prohibido en este mandamiento que dice no adulterarás? Está prohibido todos los pensamientos imaginaciones y deseos impuros. ¿Sí? Nosotros podemos cometer este pecado pensando, ¿no? Cosas impuras. Deseando, como decía el Señor Jesucristo en Mateo, ¿no? Codiciando, deseando. La codicia es un deseo, hermanos. ¿Sí? Deseando. Y también imaginando. ¿Sí? Nuestra mente tiene la capacidad de imaginar. Y podemos imaginar cosas impuras también. Y es una manera, hermanos, de quebrantar este mandamiento con el corazón. Y también aquí, me olvidaba, están las miradas lascivas. ¿Sí? Las miradas lascivas. Cuando nosotros vemos a una mujer, pero con un deseo impuro. Que esto es muy frecuente en los varones. ¿Sí? Muy frecuente en los varones. Ahora, hermanos, también de manera práctica está prohibido aquí todo lo que pueda llevar a eso, hermanos, ¿no? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que está prohibido proteger. Y miren, hermanos, aquí en Bolivia muchas personas, nosotros inclusive, yo me acuerdo en la ciudad del Alto, ¿sí? Hay lugares donde la prostitución es como si fuera legal, hermano. O sea, todo el mundo sabe que hay burdeles, hay todo. ¿Sí? Y nadie dice nada, hermanos. Nadie dice nada. Esos lugares están promoviendo, hermanos, son como un caldo de cultivo, ¿sí? Para que las personas den rienda suelta a sus pasiones desenfrenadas.
Ahí debería ejercer cierta autoridad el magistrado civil, hermanos, y evitar estas cosas que promueven esto. Otra cosa, hermanos, que se debe evitar y que está prohibido aquí, ¿sí?, es el divorcio. Vamos a usar este término que el pastor Jorge Ruiz usó, que me parece muy apropiado, el divorcio express. ¿Sí? ¿Qué es eso? Que ahora las personas se casan y se divorcian por cualquier motivo, ¿no? Cuando una persona, y el Señor Jesucristo dijo eso, hermanos, el divorcio solamente está permitido en caso de que haya inmoralidad sexual, ¿no? O sea, de que haya adulterio. ¿Qué dice? La persona que se divorcia por otro motivo no puede volverse a casar, porque si se casa, a no ser que su cónyuge muere, comete adulterio. ¿Sí? ¿Cuántas personas se han casado, se han divorciado, se han casado, se han divorciado? El otro día fui a la corte, justamente a sacar ese certificado de solterío, y había una persona delante mío, y le decía: no sale mi tercer divorcio. ¿Sí? O sea, salía su primer divorcio, su segundo divorcio, pero en el certificado de divorcio no salía su tercer divorcio. ¿Sí? Entonces, es así como hoy en día, hermanos, también, en vez de evitar, hermanos, esto, se promueve, ¿no? Las personas se casan, se divorcian al poco tiempo por cualquier motivo, se vuelven a casar. ¿Y qué están haciendo? Están cometiendo adulterio. No porque lo decimos nosotros, sino porque la palabra del Señor lo dice, hermanos, lo dice. También están prohibidas las compañías impuras. Y no sé si les ha pasado esto, ¿no? Tal vez en el trabajo o en la universidad, cuando a veces se reúnen las personas, ¿no? Tal vez en los intermedios, en los recreos, como dicen, ¿no? A veces se dan este tipo de conversaciones, y cuando uno ya ha conocido al Señor, realmente es bastante incómodo, hermano. ¿Sí? Uno no sabe qué hacer en ese momento, porque uno dice: ¿qué es esto? ¿No? Tal vez en otro tiempo nos reíamos y éramos partícipes de eso, pero desde que hemos conocido al Señor, por la gracia del Señor, ya no lo somos, ¿no? Entonces, hermanos, si se dan cuenta, nosotros, cuando el Señor dice que no debemos adulterar, debemos evitar cualquier relación sexual ilícita, cualquier deseo, pensamiento, imaginación o mirada lasciva, y cualquier cosa que nos pueda conducir o nos pueda llevar a algún acto impuro sexualmente hablando. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? ¿Cómo aplicamos este mandamiento a la vida de la iglesia y a nuestros corazones? Nosotros debemos entender que el Señor nos ha rescatado de esto. ¿Sí? Tal vez nosotros hemos tenido un pasado oscuro en este aspecto, hermanos, y hemos hallado gracia, hemos hallado perdón en el Señor. El Señor nos ha limpiado. Cuando dice que nos ha limpiado de todos nuestros pecados, los pecados sexuales están incluidos en eso. ¿Sí? La sangre de Cristo nos ha lavado de estos pecados, nos ha lavado de esta inmundicia, hermanos. Pero ahora, hermanos, que estamos en la fe, no significa que no vamos a luchar con esto. Cuidado con pensar eso. ¿Sí? Porque si bien el pecado está mortificado, está refrenado por el Espíritu del Señor, estas cosas aún permanecen. Y es por eso que cada cierto tiempo, en alguna situación, tú puedes ser tentado a eso. Ya sea con tu mirada, ya sea con tu corazón, con tu pensamiento. Y saben, hermanos, este pecado está destruyendo la iglesia. Hay estadísticas que indican que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad del pacto, hermanos, no estamos hablando de los impíos, ¿no? Porque eso es normal allá. Les estoy comentando un ejemplo. Pero dentro de la iglesia, hermanos,
Familias se han destruido por esto. Esposos han sido infieles a sus esposas. Esposas han sido infieles a sus esposas, a sus esposos. Y saben, hermanos, inclusive han llegado a tal extremo de sinvergüenzura. Conocemos casos con el hermano Daniel, nos ha tocado en el pasado enterarnos, conversar, inclusive aconsejar respecto a esto, ¿no? De personas que, y esto es algo, hermanos, que da dolor decir, pero es verdad, ¿no? Para que vean cómo este pecado está afectando a la iglesia y que no es algo liviano, ¿sí? De una persona que fue infiel a su esposa con otra hermana de la iglesia, ¿sí? Hermanos, eso sucede en la vida real, ¿sí? Ministros que han caído en este pecado, que han sido apartados del ministerio de la palabra por esto. O sea, porque a veces podemos pensar que esto está lejano a nosotros, ¿no? Esto está allá, eso es para los sodomitas, hermanos. Pero no, hermanos, esto está muy cerca de nosotros. Y es algo que nosotros debemos meditar. Y nadie está libre de caer en esto. Por eso el Señor nos exhorta en su palabra que debemos velar y orar, hermanos. ¿Sí? Debemos velar y orar. Y miren, el mejor ejemplo de esto es David. El Señor dice en su palabra que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, hermanos. Podríamos decir un gigante de la fe, hermanos. ¿Sí? Un gigante de la fe. Cayó en esto. Cuando él pecó con Betsabé, hemos cantado el Salmo 51. Ese es el salmo cuando él se arrepiente. ¿Sí? Y cuando él cayó, hermanos, en vez de reconocerlo rápidamente, él trató de ocultar y tapar su pecado, hermanos. Hasta que el profeta Natán lo amonestó y el Señor lo convenció de pecado. Así que, hermanos, esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y la Escritura, hermanos, enseña que esto sucede en la iglesia. Y no solamente en la iglesia hoy en día, sino en la iglesia, aún en la iglesia en la época de los apóstoles. Vamos a terminar leyendo un pasaje para que ustedes vean, hermanos, que debemos estar atentos. Debemos cuidar de nuestros hermanos, ayudarles, estar siempre pendientes y decirle, hermano, no hagas eso. Si algún día algún hermano se acercara en estos términos, hermanos, exhortémosle con la palabra del Señor. Porque este es un pecado bastante serio, hermanos. Bastante serio. En 1 Corintios capítulo 5, miren lo que había pasado en la iglesia acá. ¿Sí? Dice 1 Corintios 5, versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Había, hermanos, en la iglesia un caso de inmoralidad sexual, donde un hermano tenía la esposa, se había llegado a la esposa de su padre. ¿Sí? Esto sucede en las iglesias, hermanos, y no debe ocultarse, hermanos. Si algún día nos pasara en esta iglesia, hermanos, debemos actuar como la palabra del Señor dice. ¿Y qué dice la palabra del Señor que se debe hacer? Se debe ejercer la disciplina bíblica como tiene que ser. Conocemos casos de iglesias que han tapado esto, hermanos. Han tapado esto. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Nadie está libre de caer. Y si alguien cae, debe ser tratado conforme a su falta. Y
La disciplina no es para destruir a ese hermano, es para que ese hermano se arrepienta y deje ese pecado. Porque, hermanos, la iglesia está compuesta de pecadores regenerados. Por eso, aunque estemos en la gracia, hermanos, esto puede suceder. Y tenemos que entender, hermanos, cuál es la realidad en la que vivimos, ¿sí? Esta no es una comunidad de ángeles, hermanos. Pero tenemos que orar al Señor. Oremos al Señor para que nos guarde de esto. Y procuremos y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar todo esto, ¿sí? Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y nos ayude en estas cosas. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, tu palabra, Señor, es perfecta y tu ley, Señor, nos muestra nuestro pecado. Gracias, Padre, por amonestarnos en cuanto a la impureza sexual, Padre. Tú solamente conoces nuestro caminar y las veces que hemos transgredido este mandamiento, Señor. Te damos gracias porque en Cristo, Padre, hemos hallado el perdón de nuestros pecados, Señor. Pero ayúdanos, Padre, ahora estando en la fe, te rogamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar en santidad, en la castidad que conviene a tus hijos y a tu pueblo, Señor. Padre, protege a esta iglesia, Padre, de los pecados sexuales. Líbranos del adulterio, de la fornicación. Padre, conocemos nuestros corazones. En nuestro corazón perverso hay estas cosas, Padre. Pero suplicamos tu bondad, tu misericordia. Conforme a nuestro Señor nos enseñó a orar, para que tú nos libres del mal y del pecado, Señor. Ayúdanos, misericordioso Señor, y perdónanos todas nuestras faltas. Límpianos, Señor, de todas nuestras inmundicias y purifícanos más que la blanca lana, Señor. Te damos gracias, Señor, y danos corazones puros a todos los hermanos para que podamos así, Señor, adorarte y servirte en santidad. En Cristo Jesús, Señor, oramos y te pedimos estas cosas. Amén.